Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la Bismillah. ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Del pueblo de Israel. Y te las pasas a ayunar, te las pasas a leer. Pues yo me hice musulmán cuando yo tenía prácticamente casi cumpliendo 15 años de edad. Fui primero en toda mi familia. Yo no tenía idea de lo que era Islam. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Lo único que recuerdo fue como este centro que tenemos aquí, estaban sentados en el suelo y estaban cantando algo que yo pues prácticamente no entendía. Y eso fue lo que me llamó la atención. Invité a mi papá, mi mamá, mis tíos, primos, abuelos, gente que conozco de infancia, los llevé y afortunadamente pues todos se hicieron musulmanes y ahí es donde empezó a crecer la comunidad. Queríamos invitar para que nos acompañe en un convivio. Entonces, si gusta invitar a su señora esposa, hija o hijo, pues bienvenido, don Bartolo. Para 200 personas más o menos. Son más o menos, realmente no creo que vengan las 200 personas, pero sí por lo menos, en total seremos como unos 100. Exacto. Muy bien. Está súper fuerte. Está fuerte el saborcito. Prácticamente que el sabor se mezcla de tipo de y listo. Al fuego. Te pedimos que hagas en este día alegría para la umma del Islam, especialmente aquellos musulmanes que son oprimidos y que están siendo atacados. Eid Mubarak. Y estaba toda la noche cocinando. Me dormí un rato, me levantaba para ver si estaba el fuego y ya se había apagado y volver a encender el fuego. Muy bueno, la verdad. Qué bien, qué bien. Lo que hacemos nosotros es abrir nuestras puertas para que ellos también conozcan realmente qué es el Islam y qué significa ser musulmán.